Bueno, buenos días. Soy Diego Alonso, soy graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo también un máster en Cooperación Internacional y soy ex becario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos a proceder con la ponencia. Hoy tenemos la suerte de contar con Rita da Costa, que es analista política en la oficina del director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Es consejera senior y jefa de unidad y dirige el trabajo del Centro de Desarrollo de la OCDE sobre narrativas de desarrollo y transformación de la cooperación internacional. Contribuye al compromiso del centro con los procesos globales y regionales, incluido el G20 o el compromiso con los PMA. También administra el mecanismo de la Unión Europea para el Desarrollo en Transición, una asociación con la Comisión Europea, la CEPAL de las Naciones Unidas y la OCDE, cuyo objetivo es optimizar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Se incorporó a la OCDE en noviembre de 2007, tras haber trabajado en la misión permanente de España ante la UNTAD en Ginebra, como joven profesional del programa ICEX del Ministerio de Industria, de Turismo y Comercio Exterior de España. Es licenciada en Economía por la Universidad de Salamanca, máster en Comercio Internacional por la Universidad de París y tiene una maestría en Comercio Internacional de la Universidad de París y una licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales por el Instituto de Estudios Económicos y Comerciales de Madrid. Así que, bueno, te doy la palabra. Gracias. Entonces, quería comenzar, sobre todo me vais a perdonar después de la presentación de Salazar, que lo ha dicho prácticamente todo, ahora voy a decir un poquito de todo lo que él ha dicho. Mi ponencia es Estrategias de Desarrollo hacia la Triple Transición y está muy conectada, obviamente, con un trabajo que hicimos en el Centro de Desarrollo para DG Poldes, para España, en el que durante la presidencia española, en el que precisamente ellos estaban buscando pues, ideas, insumos para toda esta narrativa de la triple transición. Y de aquí surgió este trabajo que hicimos en el Centro de Desarrollo. Quería explicar muy brevemente primero qué es el Centro de Desarrollo de la OCDE. Me imagino que todos conocéis la OCDE, sobre todo conocéis informes PISA y otros datos, ¿no?, que salen más en los telediarios. El Centro de Desarrollo es una institución especial dentro de la OCDE, porque contamos con países que son OCDE y no OCDE. O sea, servimos, si queréis, con estos 54 países, veis ahí los OCDE y los no OCDE, somos una especie de espacio en el que pueden dialogar países OCDE con no OCDE. Sobre todo, lo importante es que traemos ese aprendizaje, ¿no?, de todo lo que se discute en los distintos comités de la OCDE a esos países no OCDE. Importante también, creo, como papel del Centro de Desarrollo, es que traemos algunos temas que nos piden algunos países no OCDE que pongamos en la mesa de los países avanzados, ¿no?, porque muchas veces hay, digamos, algunos temas tipo comerciales, desarrollo en transición también, ¿no?, en aquel momento cuando se puso el problema de la graduación. Digamos que el tener un espacio neutro, ¿no?, en el que se pueda empezar una discusión es importante, más allá de antes de llegar a espacios más políticos, ¿no?, en el que se tomen más decisiones. Entonces, digamos que ese es un poco nuestro papel dentro de la OCDE, el acercar también a países con distintos niveles de desarrollo. Entonces, mi presentación se va a dividir en 4 partes. Primero, ¿por qué una triple transición, ¿no? ¿Por qué esa necesidad sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, ¿no?, con el Pacto Verde, pero también con el Inflation Act, esa necesidad de buscar esos nuevos modelos de desarrollo que en el norte se definen como esa transición, ¿no?, sobre todo la transición, la twin transition de la transición digital y verde. Pasaré entonces a hablar de la necesidad de tener un modelo sistémico en el que se miren a todas esas transiciones y, sobre todo, no solo las interrelaciones entre las transiciones, sino también el poner más foco en una transición social. Me parece que aquí, con vosotros, es como preaching to the converted, decir algo de lo que todos estamos convencidos, pero no en todos los casos la transición social se le ha dado digamos, se le ha puesto la atención necesaria, ¿no? Entonces,
era algo que, sobre todo en aquel momento de la presidencia española ante el Consejo Europeo, era importante. La tercera parte es cómo se ve esto en la triple transición en América Latina y pasaré finalmente a hacer algunas de esas sugerencias hacia esas alianzas internacionales a futuro basadas en la triple transición. Entonces, ¿por qué la triple transición? Fundamentalmente, digamos que, como decía antes, países del norte ven que ya nos lo contaba también Salazar, ¿no? Que un modelo de globalización que empezaba a estar agotado, ¿no? Tenemos, sobre todo, esos episodios de descontento que me imagino que todos recordaréis, sobre todo antes de la crisis del COVID, ¿no? Y todo eso fue generado por un incremento de la desigualdad en el mundo y también pues, todos los problemas, ¿no? Climáticos de cambio climático. En particular, las desigualdades, me parecía importante destacar que crecieron sobre todo no tanto entre países, sino en un mismo país, lo que llevó a esa generación de esos descontentos, ¿no? que un poco describen el mundo y ese descontento hacia la globalización y las interrelaciones que nos contaba también antes Salazar. Entonces, ese agotamiento del modelo de globalización, el aumento de la vulnerabilidad a través del cambio climático, ¿no? Y aquí tenemos también un gráfico que muestra bien que es un problema que afecta tanto al norte, a países del norte como a países del sur. Digamos que también pone sobre la mesa la necesidad de buscar esos nuevos modelos de desarrollo que cambian modelos de producción y modelos de consumo. Como decía antes, todos los países están afectados, pero obviamente algunos son más vulnerables que otros a esos efectos, a esas pérdidas económicas relacionadas con el clima. Y aquí vemos que, por ejemplo, comparando países de ingreso alto y medio, alto medio y bajo medio, y también los países de ingreso bajo, hay una gran diferencia, sobre todo en valor absoluto, obviamente representa más para los de nivel más elevado, de ingreso más elevado, pero en proporción del PIB vemos que tiene mucho mayor impacto en esos países en desarrollo de menor ingreso. Entonces, una vez más, la necesidad, ¿no? de esos nuevos modelos de desarrollo. También me parecía importante destacar este cambio en el Human Development Index, porque muestra de forma clara algo que no había pasado con anterioridad, y es que por primera vez en 2 años consecutivos hay una bajada de ese índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, que imagino conoceréis, incluye indicadores de esperanza de vida, de educación, alfabetización y también ingreso per cápita. Entonces, como podéis ver ahí, afectó a esa bajada a todos los distintos países que tenían ya un nivel de base tanto muy alta, como media o baja, pero sobre todo a los que estaban, afectó sobre todo a los que estaban en un nivel que tenían unos índices más bajos, sobre todo a los de medio y bajo índice de desarrollo humano. Entonces, eso fue como una señal también de alerta, ¿no? a la necesidad de cambiar esas perspectivas, esos modelos de desarrollo. Lo vemos otra vez aquí. Sobre todo por región, ¿no? Podéis ver cómo entre la diferencia, digamos, en esa contracción entre el 2020 y el 2021, América Latina no es una excepción como no lo son otras regiones, ¿no? Esto todo se acentúa obviamente por la inflación, incremento del precio de los alimentos y todo lo que estamos viendo a día de hoy. En el último informe del PNUD, que es el que saca este índice de desarrollo humano, sí que se ve que hay un repunte ligero del índice digamos a nivel general en todos los países, aunque ha sido parcial, incompleto y desigual. Entonces, ahí también os recomiendo mirar los datos muy interesantes de este índice. Situación, todavía dentro de las situaciones que determinan la necesidad de tener este enfoque, nuevos modelos de desarrollo, esos son enfoques de las transiciones digital, verde y social, es sobre todo la vulnerabilidad que representa las grandes tasas de informalidad, ¿no? que dominan el empleo en los países
en los países en desarrollo sobre todo, y aquí podemos ver también cómo sobre todo en el continente africano, asiático y en América Latina. Donde, quería dejaros con un dato, el empleo informal representa el 89% del empleo total en los países de ingreso bajo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un ejemplo, digamos, una representación de la vulnerabilidad de esos países, porque informalidad significa que no tienes cobertura social, que en momentos, por ejemplo, en el que puede haber una pérdida de empleo, una enfermedad, ¿no? Esa población es mucho más vulnerable a esos, digamos, a esos efectos que pueden ocurrir. Además está la doble carga del trabajo informal, que es un trabajo, como decía, que no cuenta con esa protección social, pero también un trabajo que es por lo general mal remunerado. Esos son unos datos que hacemos en el Centro de Desarrollo. Tenemos una base de datos de informalidad y de protección social. Y entonces aquí podéis ver cómo digamos, en varios países, ¿no? por regiones, cómo dentro de la población de trabajadores informales predomina sobre todo en los el trabajo mal remunerado. Entonces, una vez más, digamos, un llamado de por qué esa necesidad de cambios de modelos de desarrollo de transición y la necesidad de la transición social. Deuda pública. Se mencionó ahora, sobre todo un tema clave ahora de cara a las discusiones, ¿no? También de la reforma de la financiación de la arquitectura internacional, ¿no? Esos llamados también a repensar esta arquitectura, sobre todo a repensar los modelos de deuda, ¿no? Y vemos que aquí la deuda pública crece 2 veces más rápido en países en desarrollo que en los desarrollados. Y sobre todo, un dato que es importante y creo que está en la base de ese llamado a repensar cómo enfrentar esta deuda, es que en muchos países se llegan a gastar 4 veces más en pagar esos intereses de la deuda que lo que pueden gastar en servicios públicos. Entonces, digamos que es como una trampa que se va regenerando, ¿no? Impidiendo el desarrollo de esos países más endeudados. Finalmente, ya en esta primera sección, ¿no? del por qué necesitamos esos nuevos modelos de desarrollo, nos habíamos planteado una serie de objetivos y de estos 17 objetivos vemos que la mayoría de ellos, como veis, están en regresión, esa es la línea roja. Muy pocos están como se dice, cumplidos. Un 17% de las metas de los ODS va por el buen camino solamente. Entonces, vemos una vez más que, como decimos, el desarrollo es un proceso continuo, reversible, y en este caso también lo vemos en los ODS, ¿no? Y esto es otro llamado a que muy probablemente no vamos a llegar a cumplir la Agenda 2030, y entonces hay que replantearse cuáles son las prioridades, ¿no? que nos queremos poner para nuevas agendas. Nos queremos simplemente poner las mismas metas y darnos un poco más de tiempo, o sobre todo, y es lo que planteamos aquí en este trabajo, es sobre todo cómo podemos hacer las cosas de forma distinta, a lo mejor para precisamente enfrentar retos que a lo mejor podemos buscar simplemente formas distintas de enfrentarlos, ¿no? Y de aquí que planteamos esta orientación más sistémica hacia las transiciones, mirando las interrelaciones, una visión más multidimensional que intenta mirar a cómo la Agenda 2030 ya lo dice, tenemos que llevar de la mano lo económico, lo medioambiental, lo social, y tal vez es algo que todavía compartimentamos demasiado, entonces tenemos que ver cómo llevar todo de la mano, y a lo mejor está la respuesta más en el cómo que en el qué. Interrelaciones entre las transiciones, ¿no? y la relevancia de la transición social. Como decía, digamos que todo este debate se planteó en un momento en el que, sobre todo en la presidencia europea, en la que la Unión Europea
en la que el Global Gateway estaba muy enfocado hacia temas de la transición, la Twin Transition, y que entonces había como una necesidad, y fue ahí muy importante el paso de España, de poner también la transición social al centro de estas transiciones, que además tuvo eco entre muchos de los países, de otros miembros europeos que también, digamos, que en algunos casos en los que se debatió un poco estas prioridades también lo destacaron, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento en torno a esas interrelaciones entre las transiciones. Y sobre todo me gustaría destacar que es especialmente relevante entender cómo la transición social es clave, porque es en muchas ocasiones determinante del éxito que puedan tener otras transiciones. En este caso, aquí lo podemos ver a través de cómo se relaciona, ¿no?, la productividad con la desigualdad. Entonces vemos que, por ejemplo, hay en los países de América Latina, con los puntos verdes, que son países pues, con unos índices de Gini mucho más altos, con mucha mayor desigualdad, la productividad también es mucho más baja. Entonces, digamos, especialmente relevante el poner esa desigualdad al centro de las acciones, de cooperación, también si queremos fomentar esa productividad y ese crecimiento y ese desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, en provisión de servicios públicos, salud, educación, ¿no?, son, digamos, elementos que son claves para todo lo que es después lo económico, ¿no?, por el círculo virtuoso que se presenta, ¿no?, cuando hay más inversión en educación y salud, en todo lo que son indicadores económicos. Interconexiones, como decía, hay mucho conocimiento, son múltiples y complejas. Ya he hablado de la interconexión entre, digamos, las desigualdades y la productividad, también entre desigualdad y transición verde, porque obviamente también altas desigualdades están más ligadas a la conservación o no de la biodiversidad. Desigualdad y transición verde. Digamos que también, digamos, cuando hay más desigualdad, hay como más descontento y falta de confianza en el gobierno, menos, digamos, menos acciones conjuntas para proceder a la lucha del cambio climático, ¿no? Entonces, digamos que están esas conexiones de desigualdad y transición verde. También las conexiones entre la transición verde y la generación de empleo, ¿no?, lo económico. Como veis, entonces, en estas interconexiones, negativo es que vamos a ver que con la transición verde muy probablemente se van a perder muchos empleos. Tenemos ahí pues, algunos cálculos que se han hecho, sobre todo en sectores que son más contaminantes, que al mismo tiempo también, digamos, bien hecha esa transición, ¿no?, y con todas las políticas adecuadas para, por ejemplo, de protección social, a trabajadores que pueden perder el empleo, creación de habilidades, puede revertir ese efecto negativo, ¿no?, y al revés puede crear nuevos empleos a través de esa transición verde, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que entender y tener presentes a la hora de tanto hacer política pública como cooperación internacional, conexión entre obviamente también, hablaré solo, por ejemplo, entre las Twin Transitions, ¿no?, entre la verde y la digital, al mismo tiempo que vemos que la información, ciencia y tecnología puede alcanzar hasta 14% de emisiones globales, ¿no? Tiene un impacto un impacto medioambiental, y en el uso eléctrico también.
también al mismo tiempo esa transición digital puede apoyar en una transición verde, ¿no? A través de distintas evaluaciones, inteligencia artificial, que puedan, digamos, ponerse al servicio para hacer procesos productivos que sean menos contaminantes y sobre todo y más eficientes, ¿no? Entonces hay esa serie de intersecciones aquí, una vez más, electricidad, uso de la electricidad, ¿no? Que está aumentando en todos esos data centers entre el 2018 y 2020. Entonces, digamos que son esas interrelaciones que tenemos que medir para no estar, digamos, avanzando en algunos campos y retrocediendo en otros. Entonces, me lleva de vuelta a lo que estaba diciendo del cómo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si no lo tenemos en cuenta, y es algo que se debate mucho en todo el debate de la coherencia de políticas, ¿no? Puede ser que estamos un poco avanzando y retrocediendo al mismo tiempo. Una vez más, sobre todo y pensando al futuro, la conexión entre todo lo digital, la transición digital y cómo se pueden perpetuar las desigualdades, y lo vemos aquí, ¿no? Entre, digamos, los conectados, los que usan la conexión a móvil y las conexiones fijas, ¿no? Las conexiones a móviles son incluso mayores en lo que son países de grupos de desarrollo más bajo o medio, como podéis ver ahí en azul, mientras que conexiones a banda ancha son mayores en países más desarrollados. Y esto, digamos, que se llama conexiones a móviles, es más lo que sería una capacidad más básica, mientras que, por ejemplo, algo que te da un poco más las enhanced capacities, ya no me hago aquí un lío con el inglés, digamos que es lo más importante si quieres un poco más afianzar esa conexión y que te sirva también, puedas hacer un uso productivo de la misma, ¿no? Y no solo el uso que, por ejemplo, se da más en redes sociales en países en desarrollo, que no son tanto los usos más productivos y que están más favorecidos por esa banda ancha. Entonces hay que pensar también en dónde poner esos esfuerzos para también pensar en esas desigualdades que se pueden generar más a largo plazo. La transición social no es una transición de fácil definición y de hecho hay varias formas de definirlo, no tanto como transición en sí mismo, ¿no? Está desarrollo social, contrato social, que lo hemos trabajado mucho en el Centro de Desarrollo y que está muy conectado con la ponencia también de ayer, ¿no? De Marisa, mucho que ver con toda la confianza también en los gobiernos. Y en la provisión de esos servicios públicos está también la sostenibilidad social. Entonces, digamos que a efectos de este trabajo nosotros lo hemos definido un poco tomando distintas definiciones como un proceso continuo, localizado y de naturaleza localizada y de largo plazo, ¿no? Entonces, sobre todo que está basado en el alcance del bienestar, de la cohesión social y de procesos de decisión participatorios y legítimos. Así es como hemos planteado esta transición social, que está, como decía, muy marcada a lo que es el estado de bienestar europeo en España. Prácticamente terminando esta segunda parte, los efectos ex post y ex ante, ¿no? O sea, ¿por qué la transición social es importante ex post, que se mire ex post? O sea, ¿cuáles son las consecuencias sociales? Decía antes, de esa transición, por ejemplo, verde, en términos de empleo. Pero también es importante verlo como un determinante, ¿no? Entonces hay que poner más énfasis en todo lo que tiene que ver con ese impulso de esa lucha contra las desigualdades, que puede tener un impacto a nivel político y obviamente en lo que es el clima de negocios y las inversiones a posteriori, ¿no? Entonces hay que mirar a esa transición social en esos dos ángulos.
Obviamente, lo social depende de los resultados de la transición social y digital y verde, una vez más. Importante el mirar a esa transición social como una agenda positiva e independiente en el que podamos tocar temas de reducción de pobreza, de desigualdades, para estar mejor preparados y asegurar el éxito para esas transiciones digital y verde. Y básicamente eso es, lo demás es muy similar. Entonces, ¿por qué es importante sobre todo este enfoque digamos, de dar más relevancia a esa transición social y mirar esas interrelaciones? Es sobre todo relevante en contextos en los que tenemos ciertas trampas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa tenemos ahora con el Green Deal, se plantean pues, muchos apoyos a una agenda de transición verde, muchos apoyos con el Just Green Transition Fund, que precisamente ayuda a solucionar esos problemas de pérdida de empleo, de generación de nuevas habilidades, etc. No es siempre el mismo caso en países en desarrollo, sobre todo porque tienen otra capacidad fiscal, otro espacio fiscal, y tienen, como decía, una serie de trampas que habíamos definido, como esta trampa de baja productividad, la desconfianza en los servicios públicos, ¿no? Precisamente por la deficiencia, ¿no?, de la provisión de ciertos servicios públicos, que es esa trampa institucional, la trampa ambiental, que es aún pues, la dependencia de esos de la producción muy concentrada en emisiones, y la trampa de la vulnerabilidad social, como hablaba antes, de esa gran informalidad, tasas de informalidad y de baja protección social. Entonces, digamos que es especialmente relevante esa transición social por estas trampas, estos contextos en los que están esos países en desarrollo. América Latina no es una excepción. Para empezar, pues hay mucho potencial, ¿no?, en relación a sectores que pueden beneficiarse mucho de esa transición verde y de la transformación digital. Tenéis ahí una lista. También salud y economía del cuidado, muy importante en la región latinoamericana, bioeconomía, muchos de ellos coinciden con los que nos estaba planteando también Salazar en su presentación. Y una vez más, condicionados a estas trampas. Hay, como decía, mucho potencial de creación de empleo en la región. Y aquí, por ejemplo, se hicieron unas estimaciones en un informe que elaboramos con la CEPAL y con la CAF, que es Perspectivas Económicas de América Latina, ¿no?, que hacemos todos los años. En este informe sobre la transición verde se calcularon cuál sería la creación de empleo en sectores verdes, pero también la pérdida de empleo en sectores marrones, en distintos escenarios de inversiones, ¿no? Entonces, digamos que el avanzar hacia una transición verde se calculó que puede agregar potencialmente un 10,5% más de empleos netos, quiere decir, entre los que se pierden de sectores marrones y los que se ganan de sectores verdes en América Latina para 2030 en un escenario de alto impacto. Entonces, digamos, una vez más, hay gran perspectivas positivas de cara a esta transición verde en la región, siempre y cuando se tengan en cuenta pues, políticas sociales orientadas a esos trabajadores y hogares que se verán afectados, políticas activas del mercado de trabajo y la educación y habilidades de las que os comentaba anteriormente. Aquí simplemente podéis ver, es un gráfico con esa creación de empleo en sectores verdes en algunos países de la región. Vemos sobre todo en escenarios de alto impacto, ¿no?, la generación de empleo que puede tener en países como Bolivia, como México, como Paraguay. Son algunos de los que se verían más positivamente, crearían más empleo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de, digamos, de transportar o de exportar estos modelos de desarrollo verdes y digitales a otras regiones como América Latina? Como lo decía una vez más, informalidad, en este caso por países de la región, ¿no? Tenéis ahí
Sobre todo lo interesante aquí de este gráfico es que está medido por informalidad de hogares, ¿no? Aquí vemos que hay un gran porcentaje de hogares informales en la región. Hogar informal quiere decir que es un hogar en el que al menos una persona trabaja de forma informal. En promedio, entonces, de hogares informales, en América Latina tiene un 45% de la población, o sea, prácticamente la mitad de hogares en la región cuentan con alguien dependen de alguien que trabaja en la economía informal, 22% en hogares mixtos, en los que hay trabajador formal e informal, y 33% viven en hogares que solo dependen de la economía formal. Entonces, una vez más, una representación de esas vulnerabilidades que hay que mirar desde el principio. Se me fue ahí un poco esa línea roja. Los efectos redistributivos de las transferencias públicas y los impuestos directos. Esto es un gráfico que nos gusta mucho mostrar porque precisamente da fe, ¿no?, de que no siempre los impuestos tienen el mismo efecto, ¿no?, que en distintos países para la reducción de desigualdades. Y ahí vemos cómo a un lado del gráfico tenemos todos esos países países OCDE en los que sí que se genera una bajada de esas desigualdades, mientras que, por ejemplo, en países de América Latina, que están hacia el otro lado del gráfico, hay digamos, mucho menos impacto, ¿no? Esto también es muestra de esa trampa que dijimos de esa trampa institucional, en la que hay una pérdida, digamos, de confianza hacia el gobierno, hay bajos tax moral, o sea, digamos, voluntad de pagar los impuestos, con lo cual se genera un poco ese círculo vicioso. Lo mismo, pobreza, no lo voy a repetir, lo ha dicho, lo tenía Salazar, y el impacto, tal vez el impacto de la inflación sobre todo en personas más pobres, ¿no?, que siempre son más impactados por el tipo de producto, ¿no?, que sufre más y más impactado por la inflación. Es clave, ¿no?, en este contexto de desconfianza, como decía, en la región, hay el trabajar más en esa transición social. Hay una percepción del impacto de las inversiones en América Latina que está, pues, bajando. Confianza en las empresas. Hay 55% de los ciudadanos en América Latina tenía poca o ninguna confianza en compañías nacionales e internacionales en el 2020. Y pues esa serie de conflictos sociales, ¿no?, sociales y medioambientales entre 20 y 22 que están aún sin resolver. Entonces, digamos que, una vez más, transición social en el centro. Entonces, después un poco digamos, de este análisis, un poco de, como os decía, hemos empezado diciendo el por qué son necesarios esa mirada hacia la triple transición, una mirada de forma sistémica que mira las interrelaciones entre las transiciones, que pone a la transición social en el centro, son muy importantes, y de cómo se ve esto en América Latina. Entonces nos gustaría también, lo hicimos, ¿no?, para este documento que hicimos para la presidencia española, ciertas sugerencias hacia cómo las alianzas internacionales tienen que alinearse con esa triple transición, que muchas de ellas estaban basadas en la Unión Europea, pero que pueden ser fácilmente, digamos, transpuestas a otros contextos también de otros donantes, ¿no?, similares. Entonces, sobre todo, es importante, creo, el ponerlo en un contexto, o sea, es un contexto en el que la agenda de desarrollo está obviamente centrada en países menos adelantados, en los que son los LDCs, ¿no?, y de ingreso bajo. Entonces, ahí vemos en el gráfico que la ayuda al desarrollo con respecto al PIB es muy baja para América Latina en relación a esos PMA, ¿no?, a esos Least Developed Countries, que lo que dificulta un poco
esos apoyos y el hecho de que cada vez más se habla de la ODA como un recurso más bien catalizador, ¿no?, para lo que puede ser América Latina, pero también otros países, ¿no?, de renta media. Entonces vemos que también en términos de contextos, ¿no?, de lo que se puede hacer, la ayuda oficial al desarrollo está creciendo, pero está creciendo sobre todo pues, obviamente hacia el conflicto de Ucrania, ¿no? En los últimos datos mostró que subió un 9% en comparación del 2023 en comparación con el 2022. Y también ayuda humanitaria. Estamos en un contexto de cada vez más conflictos en el que, digamos, la ayuda humanitaria cobra especial relevancia en relación a otros objetivos, ¿no? Entonces vemos ahí que a pesar de que la ayuda oficial al desarrollo ha crecido, lo ha hecho en torno, digamos, a campos objetivos que no están directamente ligados con estas transiciones, y entonces todos los esfuerzos que se hagan en esas transiciones necesitan también competir, desafortunadamente, con todos estos sucesos. Más, digamos, competencias, ¿no?, por recursos y desafíos. Es obviamente el desafío del clima, y sabemos que tenemos dos objetivos a nivel de cooperación internacional, que es el 0,7, pero es también el de los 100 billones, ¿no?, que se habían comprometido países desarrollados a llegar a los 100 billones, y de hecho en 2022 se cumplió ese objetivo que se planteó en una de las COP, con lo cual vemos que una vez más hay también competencias. ¿Qué propuestas planteamos para digamos, integrar ese enfoque sistémico en la cooperación, en las alianzas, con cara a esa triple transición? Planteamos el utilizar esa narrativa, esos objetivos de la triple transición como marco, ¿no?, para conformar esas nuevas alianzas, el balancear esfuerzos entre las tres transiciones y sus interconexiones, una vez más, por lo que estaba diciendo antes de las distintas, digamos, competencias entre objetivos, ¿no?, y múltiples prioridades. El evitar el riesgo de transiciones asimétricas, y también lo decíamos esta mañana, ¿no?, o sea, transiciones verdes que por ejemplo, puedan necesitar de extracción de recursos minerales, y que pueden afectar a ciertas transiciones también, como traer a ciertas poblaciones para evitar esas transiciones asimétricas y que benefician solo a ciertas partes de la población. Nos decía Salazar, ¿no?, esa reprimarización, cómo evitar que esa reprimarización, que es, digamos, va a ser obligatoria de cierta manera, respondiendo a una demanda, pero cómo evitar que se concentre solo los beneficios en unos pocos, y la necesidad de fortalecer capacidades a nivel nacional y local hacia la triple transición. Esto lo hemos mencionado, yo creo, durante ayer y esta mañana en varias ocasiones, ¿no?, esa necesidad de fortalecer esas capacidades en torno a esas transiciones. Empezamos entonces por la primera, el utilizar esa triple transición como marco para esas nuevas alianzas internacionales. Creo que lo más importante aquí es que, digamos, ya de partida estamos empezando con una narrativa de una triple transición, que es una narrativa que viene del norte, ¿no? Entonces, cómo hacer, digamos, rebalancear un poco esa apropiación de esta transición. Necesitamos crear más plataformas que estén lideradas por los países en desarrollo. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de un equipo África, ¿no?, que es muy fuerte en la región y que ayuda un poco a conformar esa cooperación incluso de la Unión Europea con África, a alinearla, armonizarla, evitar, digamos, ciertas overlappings entre prioridades.
que no existe en América Latina. Y yo creo que eso sería, lo mencionó también Salazar esta mañana, creo que sería de especial relevancia que en esas plataformas, ¿no?, se oyera, hacia estas transiciones, se oyera también la voz de América Latina, ¿no?, en cómo enfrentar esos retos que presentan esas transiciones. Aunar diálogo político a apoyos técnicos, a cooperación técnica, creo que eso es algo fundamental, sobre todo lo vemos ahora también con el Global Gateway, que tiene un enfoque muy dirigido hacia, muy bilateral y enfocado en proyectos, y que tal vez aún necesita como ese apoyo de esa narrativa política, de esos objetivos políticos que vayan, digamos, aunados, y ese apoyo técnico que se vaya aunado a esa cooperación más basada en inversiones, ¿no? Porque es fundamentalmente, y esto no lo he dicho a lo largo de la presentación y creo que es muy importante, ¿no?, esta cooperación en base a esas transiciones, sobre todo a la digital y verde, está muy enfocada en las inversiones, entonces en volver, en utilizar un sistema integrado de financiación en el que se combinan esfuerzos de cooperación y esfuerzos de inversiones, en la que se traen actores que no eran propiamente, digamos, actores de cooperación, como pueden ser agencias de créditos de exportación, promoción de inversiones y otros actores, además obviamente el sector privado, ¿no?, hacia esa agenda única. Entonces, una vez más, importante que dentro de esa nueva agenda de inversiones vaya de la mano de ese diálogo político y de ese apoyo técnico. Lo decía antes, la relevancia de la unidad y de tener un posicionamiento único en torno a estas transiciones, como puede ser en el caso del Team África. El aprender de ejemplos que son especialmente relevantes, y diría aquí el acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, es un acuerdo que está hecho, el título es Triple Transición Verde, Digital y Social, está enfocado precisamente en esa narrativa de la triple transición, y creo que podría servir como ejemplo, ¿no?, de una vez viendo cuáles son los resultados, para, digamos, aplicarlo también de cara a otros países de la región o en otras regiones. Esto es la primera sugerencia. Segunda, el balancear esfuerzos en las alianzas internacionales entre las tres transiciones. Esto es especialmente importante porque vemos que la transición social se ha beneficiado menos, digamos, de ese apoyo de la cooperación internacional en el pasado. Por ejemplo, en el año 22, solo el 9% de la ayuda de ODA fue dirigida hacia el objetivo, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Entonces, esto es sobre todo importante en un contexto en el que en un post-COVID, ¿no?, que sobre todo vimos la relevancia de tal objetivo. Lo mismo, por ejemplo, en la ayuda a protección social, que básicamente estuvo en torno al 1% de toda la ayuda de ODA, de la ayuda oficial al desarrollo. Históricamente ha estado siempre en torno al 1%, con el COVID se triplicó en torno al 2020, pero sigue siendo aún así demasiado baja, y os había enseñado antes pues un poco la importancia, ¿no?, de esas medidas que sirven a fomentar pues la protección social y digamos, adaptarse a esos contextos de informalidad que existen en los países en desarrollo. En el gráfico que tenéis ahí, pues también representa un poco la multiplicidad de otros objetivos que vienen dados, pues, obviamente por esos desafíos globales, como puede ser la adaptación al clima, que también ha aumentado el gasto de ODA en ese rubro, la mitigación también entre 2006 y 2020, ¿no? Podéis ver ahí que prácticamente
hay como una concentración en torno al apoyo a esos bienes públicos mundiales, lo cual tiene todo el sentido. Y nos contaba también Antón ayer, no podemos, la ODA no da para todo y tampoco se puede pretender que digamos que haya o se pueden plantear debates sobre si la ODA debería enfocarse solamente a futuro en temas más sociales, pobreza, protección social, y otra parte más bien redirigida a los bienes globales. Digamos que estos son, yo creo, conversaciones que están por ahora sobre la mesa, dado que, digamos que ante unos fondos que son de cierta manera también pequeños, cómo hacer, cómo hacer mejor su uso, ¿no? El uso de los mismos. Y esta diapositiva que muestra un poco la fragmentación que también está ocurriendo en el panorama de la cooperación es importante por eso mismo, por esa, digamos, cada vez más competencia que hace que, y esto ha sido muy criticado, que haya una cooperación un poco por multitud de actores, multitud de proyectos que digamos que no están integrados y de forma a poder tener más resultados, mayor impacto, ¿no? Esta slide la pongo sobre todo porque digamos que unas agendas más estructuradas y basadas en las transiciones, como entiendo que va a pasar ahora en el Plan Director de España, puede precisamente ayudar también a mitigar un poco esta fragmentación. ¿Cómo se ve esta fragmentación? Por ejemplo, en los 60 los países proporcionaban ayuda en término medio a 15 países beneficiarios, mientras que ahora en el 2021 estamos con una media de 97. Cada vez hay más departamentos gubernamentales implicados, lo cual no es malo, es una cooperación integral. Whole of Government Approach, lo hemos dicho muchas veces también. Como decía, con más instituciones no solo bilaterales, sino también financieras, proliferación de fondos verticales. El tamaño medio de las donaciones se redujo a la mitad entre el 2000 y 2021. Una vez más, estamos hablando de intervenciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma, un poco tal vez a través de este enfoque de la triple transición, de tener una mirada más integral que pueda traer más actores, más fondos en torno a unos mismos objetivos? Y no está ahí puesto, pero porque obviamente alineado con la demanda y los intereses del país o la región en cuestión. Tercera sugerencia, ¿no? Como para traer, digamos, dar más relevancia a esas transiciones, el evitar el riesgo de las transiciones asimétricas que mencionaba antes. Para evitarlo lo decía, involucrar a la sociedad civil, sindicatos y otras asociaciones, ya que el conocimiento local es esencial para adaptarse a cada contexto. Pero es también, digamos, importante el tener las herramientas necesarias en la cooperación que te van a medir el cómo tu acción hacia una transición digital, hacia una transición verde, está impactando en las desigualdades, por ejemplo. Eso, ahí vemos el Inequality Marker de la Unión Europea, digamos que ha sido como junto con el de discapacidad, si entiendo bien, ha sido uno de los indicadores que muestran cómo las distintas acciones de la Comisión Europea se plantean o no, inciden o no, o quieren incidir en una reducción, por ejemplo, en este caso de la desigualdad. Creemos que aquí lo que estaría faltando es, sobre todo, siempre en el mundo, ¿no?, de la ayuda al desarrollo y del CAD, siempre uno se queda en el medir las intenciones, ¿no? Y en este caso es una vez más una medida de intenciones de cómo ese proyecto quiere enfrentar a las desigualdades, pero pensamos que deberían de establecerse pues algunas medidas, mecanismos que miraran efectivamente a cuál ha sido el impacto en esa desigualdad, lo cual es más difícil, pero seguramente más necesario. Enfocar proyectos de inversiones en sectores cercanos a la transición social.
Aquí lo mencionábamos, sectores, por ejemplo, de esos que mencionábamos con potencial, como puede ser la economía de mercado, en el caso, la de cuidados, perdón, en el caso de América Latina, es, digamos, también un tema muy importante. Y creo que súper fundamental el último punto, el cómo, evitando esas asimetrías de esas transiciones digital y verde, y sobre todo de la verde, el cómo ser conscientes de cuáles son los efectos que las políticas de los países en desarrollo tienen en los países, de los países desarrollados en los países en desarrollo. Por ejemplo, el Pacto Verde. El Pacto Verde no viene sin consecuencias buenas y malas para, por ejemplo, América Latina. Es importante el conocer cuáles son esas consecuencias para, sobre todo, economías en la región que exportan muchas hortalizas y que van a verse afectadas por algunos de los programas, como puede ser el Farm to Fork, ¿no?, de la Unión Europea, que van a tener que adaptarse en términos de etiquetación o en términos de procesos productivos que son, digamos, más verdes. Entonces, digamos que eso va a tener un impacto que ha sido calculado en África, en América Latina, ahora no tengo los datos, un impacto sobre el crecimiento de esos países importante. Entonces, digamos que consideramos, ¿no?, y lo estamos ahora poniendo más en el foco en la OCDE, este tema es especialmente relevante, ¿no?, que sobre todo uno entender cuáles son esos impactos positivos y negativos y dos, establecer un diálogo entre agentes también de cooperación que puedan apoyar a esos países que quieren adaptarse a esos nuevos estándares verdes, ¿no?, y regulaciones verdes. Porque en este caso, por ejemplo, en el caso de un país como Costa Rica, ¿no?, que es, ellos se presentan como el buen alumno de América Latina, nos pidió hacer un seminario precisamente para intentar entender un poco cuáles son esos efectos, pero sobre todo desde un punto de vista positivo, que también uno puede mirarlo así, y es cómo se le puede ayudar a adaptarse más rápidamente a esos estándares y ser, digamos, el primero de la fila en América Latina a la hora de tener unos estándares, digamos, más adaptados a la Unión Europea y que le permitan seguir comerciando con la Unión Europea. Por último, el fortalecer capacidades nacionales y a nivel local hacia la triple transición nos parece algo fundamental. También lo hablábamos ayer, el fortalecer la cooperación académica, científica y tecnológica que favorezca esas intersecciones entre transiciones, ese aprendizaje de cuáles son esas transiciones. Y también la capacitación en esos temas más sociales, ¿no?, de economía de cuidado, salud, reformas fiscales y protección social, entre otros. Lo vuelvo a repetir, parece como, digamos, a día de hoy y sobre todo en este contexto, a todos nos parece lo normal, la transición social no ha sido siempre el caso y es cierto que también a España en su presidencia de la Unión Europea le costó bastante, ¿no?, el traer de nuevo esa transición social hacia la mesa. Es importante el fortalecer estas capacidades y hay mucho que aprender entre regiones y sobre todo, por ejemplo, vemos aquí en la transición verde, como por ejemplo tenemos América Latina, es una región en la que con, digamos, un promedio de índice de desarrollo humano por encima de otras regiones y que esto lo ha hecho sin demasiadas emisiones, ¿no? No es una región que emita demasiado carbono en relación a otras regiones, como puede contrastar, por ejemplo, en el caso de América del Norte, ¿no? Tenemos ahí también la Unión Europea con un alto promedio anual del índice de desarrollo humano y también unas bajas emisiones. Entonces, digamos que esto simplemente para mostrar que puede haber espacios de aprendizaje, ¿no?, entre distintas regiones, distintos países, cada uno tiene una mirada hacia esa transición verde, todas tienen que estar sobre la mesa y hay mucho que aprender en cada una de cada una de las regiones y seguramente también de América Latina. Entonces, a modo de conclusión,
Lo decíamos, es un momento de un cambio transformacional. Estamos enfrentándonos a una serie a lo que llamamos la policrisis, a un agotamiento de esos modelos de globalización en el que tenemos que buscar, yo diría, sobre todo mejores formas de cómo hacer las cosas. Muchas veces nos dicen, si vamos a hacer algún proyecto, nos dicen estamos sobredimensionados, sobrediagnosticados, perdón. Hay mucha información, ¿no?, sobre cómo está, cuál es el problema, cuál es el desafío. Pensamos que es importante tal vez el pensar en estos cambios más transformacionales, en ese cómo, ¿no? No hay que olvidar la transición social, una vez más. Las transiciones interactúan de forma compleja y pueden dejar a muchos atrás, y en ese sentido la transición social es súper relevante porque es determinante del éxito también de otras transiciones. En un contexto de menos recursos, fragmentación, mayor fragmentación y prioridades, ¿no? Hay que buscar esos nuevos enfoques hacia esas alianzas que aglomeran un poco todos esos esfuerzos entre actores y lo traen hacia, digamos, evitando esa fragmentación a través de proyectos que agrupan esfuerzos. Y nada, terminar con que la Unión Europea obviamente tiene un papel importante y en ese sentido diría que España como pionera al poner estas transiciones también en su plan director, creo que es un buen paso hacia esos enfoques más integrados, más sistémicos y esa mirada hacia la triple transición. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Ha sido una ponencia muy interesante y una propuesta muy sólida para abordar los retos de América Latina. Vamos a pasar ahora con el primer turno de preguntas. Si os parece, 2 o 3 preguntas y luego hacemos un segundo turno de preguntas. Hola, bueno, yo soy Fernando, me he presentado antes, pero bueno, me vuelvo a presentar, que soy estudiante de Relaciones Internacionales y Filosofía y becario en la Fundación. Y me gustaría, bueno, preguntarte, has hablado de la necesidad de incluir nuevos actores, creo que también enfocándolo un poco al ámbito privado, y a mí es una cuestión que me llama, o sea, que me causa mucho interés y es la que coincido. El otro día creo que se habló de marcos normativos, regulatorios para esta cuestión, precisamente, para incitar a la financiación al desarrollo por parte del sector privado. Esto por un lado, y por otro lado has hablado también de enfocar bien la financiación al desarrollo, ¿no?, a la reducción de la pobreza y también a la transición social. Entonces mi pregunta, uniendo estas dos cuestiones, es cómo, quizás es una pregunta un poco amplia o no sé cómo definirla, pero cómo abarcar estos nuevos marcos normativos para incluir al sector privado y que ese foco en reducir la pobreza o en enfocar bien la financiación al desarrollo no se pierda. Es decir, que no se caigan intereses, pues digamos, privados o de otro tipo. Gracias, Rita. Más que una pregunta, es un comentario. Se habla de la triple transición en Europa. En América Latina no es un tema. Por lo menos sí se habla de protección al medio ambiente, de desarrollo sostenible, de inclusión social, pero como tal, la triple transición y toda esa narrativa que es contundente y que es sólida y que evidentemente con la cual yo coincido al 100%, en América Latina no está. Entonces, ¿cómo crear? O sea, hay que incitar a una reflexión, ¿cómo crear puntos de encuentro cuando hay narrativas diferentes? Gracias. Hola, muchas gracias, Rita. Soy Micaela Cajape, actualmente estudiante en prácticas de la Fundación Carolina. Y bueno, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que
valoro mucho este enfoque positivo que tiene la triple transición, ya que es verdad que los proyectos de desarrollo necesitan estas tres vertientes para generar impacto, y la verdad que yo ahora en la Fundación pude conocer un proyecto llevado a cabo por Susana Arrechea, que va efectivamente esto sobre un proyecto que tiene estas tres vertientes de la triple transición. Su proyecto se llama New Sound Road Guatemala y ganó hace poco el Premio Princesa de Girona en la categoría Crea Empresa. Y lo que hace su proyecto es que acerca la energía fotovoltaica a zonas rurales con gran población indígena en Guatemala, y bueno, pues así genera oportunidades económicas para mujeres indígenas, brindándoles acceso a electricidad solar y a conectividad a Internet. Entonces, mi pregunta va enfocada a cómo este tipo de proyectos locales, nacionales, llevados a cabo por mujeres, se podría exportar a toda Latinoamérica, porque entendemos que uno de los grandes desafíos que enfrenta el desarrollo en transición, la triple transición, es que efectivamente pues falta integración regional en América Latina, ya que no faltan proyectos como los de Susana Arrechea de forma nacional, pero sí que de forma internacional, al menos en la región. Entonces, mi pregunta sería esa: ¿cómo pasar de lo local a lo global regional? Muchas gracias. Vale, pues damos por terminado el primer turno, ¿no? ¿O damos por terminado el primer turno de preguntas? Vale. En relación a la primera pregunta, que es muy interesante, ¿no? Con nuevos actores, y lo planteaba también ayer Antón, y me remito a lo que él dijo. Ahora, o sea, es un momento en el que es totalmente de posicionamiento, diría, y de entendimiento de cómo, de qué espacio, en qué espacio está cada uno o podría estar. Por ejemplo, a mí y de cierto desconocimiento también, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como OCDE no tenemos nada que ver en la gestión del Global Gateway, pero me han llegado a llamar empresas de Impact Investment para preguntarme cómo conectarse al Global Gateway, por ejemplo. Entonces, digamos que hay como digamos una etapa como de mucho movimiento y de desconocimiento también de cómo sumarse, ¿no? Y creo que eso poco a poco vamos a irlo viendo y vamos a ir aprendiendo progresivamente. Sí existen marcos normativos, ¿no? que miran un poco a cómo gestionar esta participación de nuevos actores, y en este caso, por ejemplo, el sector privado. En la OCDE se ha llevado trabajando desde hace muchos años todo el tema que parece que de repente con el Global Gateway en el 2021 salió, que es el de Blended Finance, financiación mixta, o sea, básicamente pues, ODA, que junta esfuerzos, financiación con la financiación del sector privado. Esto es algo que ya se llevaba trabajando en la OCDE. Y a este respecto pues existen lo que son los Blended Finance Principles, que gestiona, o sea, digamos que no es un instrumento legal, pero es un estándar de principios, pues de cómo tiene que operar el sector de la cooperación junto con el sector privado, pues en aras de transparencia, objetivos coherentes, etcétera, etcétera. O sea, un poco me imagino ligado a la eficacia propiamente, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces sí que existe como un marco. También existe algo que yo creo que además está tomando cada vez más importancia, diría también en relación al Global Gateway, que es los principios de Responsible Business Conduct, de principios de responsabilidad corporativa, que también es un trabajo que no solo los principios, pero es también un trabajo, digamos, de campo que se hace también en la OCDE y que, digamos, miran un poco a asegurarse, ¿no?, de que en distintos países están, sobre todo ahora empezando, creo, un gran proyecto con distintos países de la región, asegurándose que ese sector privado sí que tiene unos objetivos ligados al desarrollo. Entonces,
por ahora está haciéndose de forma separada de lo que es la acción del Global Gateway, pero yo diría que muy probablemente es algo que tenga que ir mucho más de la mano. En relación a atraer a estos actores, ¿qué es lo que también hay mucha demanda? Es por plataformas, por ejemplo, de inversiones. Y esto a lo mejor me ayuda a conectar con la pregunta que me hacía Lorena de cómo conectar distintas narrativas, y creo que es a lo mejor en el cómo. Porque precisamente uno puede, digamos, en la narrativa puedes ser más o menos simplista, y estoy segura que la triple transición se asemeja mucho o muchos de los, digamos, de los ejes prioritarios que mencionaba Salazar entran dentro de cada una de las, digamos, de los grupos de cada una de estas transiciones, con lo cual sí es cierto que son narrativas distintas, y creo que el puente está en el cómo muy probablemente. Entonces, lo que está diciendo es que hay esas, digamos, más demanda a esas mesas de inversiones, puesto que si ahora la cooperación está girada en torno a las inversiones, los países, sobre todo en América Latina, nos piden sentémonos pensando sobre todo y vuelvo de nuevo al tema de apropiación, veamos cuál es mi plan de desarrollo, cuáles son mis prioridades de inversión, y una vez más intentando llevar la agenda a través de esas prioridades, ¿no? Que es un poco ahora lo que está chocando también, porque vienen unas prioridades que son más europeas, ¿no? En términos de proyectos también. Entonces, unas plataformas en las que esté sector privado, también cooperación, sector privado, y sector privado, no solo el sector privado europeo, sino también el sector privado nacional, que es un poco lo que hasta ahora está faltando, ¿no? Si el objetivo de una nueva agenda de inversiones es un objetivo de desarrollo, entonces digamos que crear esas conexiones con un sector privado en países en desarrollo, en América Latina, en este caso, creo que es fundamental, y es algo que de hecho nos piden mucho, ¿no? Estas plataformas. Entonces, acerquémonos, ¿no? en términos de narrativas a través, a lo mejor, de ese cómo. En relación a la pregunta de Guatemala y de lo digital, yo creo que hay solamente un proyecto al que estamos contribuyendo del Global Gateway, que es en Colombia, y es sobre la transición digital, conectividad, apoyando al gobierno en el objetivo que tienen ellos de expandir conectividad, que es un objetivo que además lo están llevando a través de una agenda muy local. Ellos están, digamos, intentando el aumentar, expandir esa conectividad a través del uso de lo que ellos llaman comunidades de Internet, digamos, ISPs, que son ellos los que, digamos, están en el centro de esa expansión de conectividad, de mejorar los usos de esa conectividad, o sea, que les están, digamos, fortaleciendo mucho esos, y la idea es reforzar esos gobiernos locales, pero sobre todo también ese, digamos, tejido, población local, en microempresas locales. Entonces, creo que en ese sentido hay ejemplos como ese que son muy interesantes, y nosotros vamos a hacer un seminario en el que vamos a traer ejemplos de Colombia con México, que tenía un ejemplo similar, para poder precisamente decir, dar ese aprendizaje de lo local a lo global, o empezando por lo nacional. Entonces, yo creo que se presentan algunas oportunidades y tenemos precisamente que dar más espacio. La cooperación a nivel local está tomando muchísima relevancia, cada vez más. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida también, ¿no? para pensar más en la población. ¿No? Ahora también con las People and Planet, ¿no? Que salió de los esfuerzos también de Macron. Creo que es un buen momento precisamente para avanzar más en todo lo que es cooperación local. Muchas gracias, Rita. Pasamos al segundo turno de preguntas. Bueno, Andrea Mila, investigadora de la Fundación Carolina. Rita, mi pregunta la uno a la que hacía Lorena antes. ¿Cuáles crees tú que son los países de la región de América Latina que están insertando a nivel programático y discursivo la triple transición?
Yo expando un poco la pregunta que hacía Andrea y quería saber cuál era tu valoración de cómo el documento que se está preparando para la Cumbre del Futuro recoge esta triple transición. Pues pasamos a las respuestas. Sí. A ver, a mí me gustaría empezar diciendo que no tenemos, digamos, pienso que no tenemos por qué enfocarnos en nuevas terminologías. Porque, digamos, intentar, es necesaria una narrativa, pero digamos que el intentar, por ejemplo, pasar de desarrollo en transición a triple transición puede generar mucha confusión, porque digamos que es simplemente distintas formas de distintos paquetes, a lo mejor para unos mismos objetivos. Entonces, digamos que en ese sentido yo tampoco soy muy por la labor de generar múltiples narrativas o sobre todo, digamos, nomenclaturas que pueden al final llevar a cierta confusión. Entonces, no es que digamos, el título de esta conferencia era Triple Transición, porque así es como, digamos, España intentaba avanzar precisamente diciendo mirar a esas interrelaciones entre las transiciones, mirar a la transición social. Se le llamó triple transición y de hecho ellos, España, lo llamaron triple transición y digamos, después de varias negociaciones en el ámbito europeo no salió el término como tal de triple transición, con lo cual ahora pues hay una mirada a las transiciones que ojalá se miren también de forma interrelacionada, pero quedó un poco pues las distintas transiciones. O sea que no pondría demasiado énfasis, digamos, en el término triple transición como tal. Es simplemente digamos, una forma un poco de intentar llamar más la atención, ¿no? para unos objetivos determinados en ese momento. Si la triple transición como tal, obviamente no forma parte de ninguna narrativa en los países, en la programación y en el discurso de países LAC, porque ese no es tampoco el América Latina, porque ese tampoco es el objetivo. Sí que, como decía antes a Lorena, o sea, me parece que la transición, hoy en día no puede uno pasarse sin hablar de transición digital o sin hablar de transición verde. Tal vez costó un poco el que, por ejemplo, en la región se hablara de transición verde como tal o ecológica, pero creo que en este momento sí que se está utilizando este término. Lo digo porque cuando nosotros hicimos el informe de Perspectivas Económicas de América Latina sí que teníamos alguna dificultad en utilizar el término de transición verde, que no era lo más utilizado en aquel momento en la región, pero bueno, ahora hay como más uniformidad, pero una vez más, o sea, no creo que tengamos que enfocarnos en terminologías, pero sí que creo que aspectos como lo digital, tecnológico, ecológico, verde, transición justa, creo que son temas que eso sí aparecen en las narrativas de la región. En relación al Future, el informe de Naciones Unidas lo recoge sobre todo, sí que se recoge también, obviamente tampoco recoge triple transición, pero sí que recoge esas transiciones, habla muchísimo, sobre todo hay un enfoque muy grande en todo el tema de la tecnología, de lo digital, entonces sí que me parece, o sea, en ese sentido sí que me parece que estamos alineados. Puede ser tal vez un momento precisamente para construir esas nuevas narrativas para una nueva Agenda 2030, quién sabe, a lo mejor son precisamente ahora estas multiplicidad, ¿no? de narrativas, pero que se juntan en torno a unos objetivos compartidos que pueden ayudarnos entonces a conformar esa narrativa más unida, ¿no? a nivel global. Vale, pues un último turno de preguntas.
no hay preguntas, pues bueno, damos por finalizada la sesión. Nos vemos a las 4. Está todo claro. Muchas gracias.